Hermanos y hermanas queridos, al escuchar la advertencia sobre Jerusalén, nuestros corazones se contraen como si viéramos un espejo en el que se refleja nuestro propio destino, la ciudad santa, donde está el templo, donde el pueblo elegido acude para encontrarse con Dios. Fue sitiada y devastada porque el pueblo se apartó de la alianza. No fue porque Dios se cansara de su pueblo, sino porque el corazón humano, cuando se aleja de la sombra de las alas del Señor, vacila ante cualquier tempestad y se vuelve presa fácil del enemigo. La historia de Jerusalén suena como una campana que nos llama a la vigilancia. No salgamos de los brazos de Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas. No pensemos que seguimos perteneciendo al Señor cuando el corazón ya se ha cerrado a su palabra. Podemos imaginar muros derrumbados, caminos cubiertos de polvo, el llanto de una madre con su hijo en brazos. Y la pregunta punzante, ¿qué nos ha llevado a esta situación? La respuesta es humilde pero incisiva. La infidelidad, no una infidelidad hecha de proclamaciones ruidosas, sino de pasos muy pequeños de cada día. Cuando pactamos con las tinieblas, cuando postergamos la conversión, cuando dejamos que el corazón se enfríe ante la oración y la misericordia. Esas pequeñas elecciones, como ladrillos retirados en silencio, van agrietando poco a poco el muro de la fe. Y entonces, cuando llega la prueba, nos damos cuenta de que desde hace tiempo estamos fuera de la sombra protectora del Señor. Pero en medio de palabras severas, resuena una invitación suave. Permanezcamos bajo la protección de Dios, permanecer como el niño que toma la mano del Padre, no porque entienda todo el camino, sino porque confía en el corazón que guía, permanecer bajo el techo de la palabra de Dios, para que la palabra ilumine los rincones, sane las heridas y enderece los pensamientos torcidos, permanecer en los sacramentos, donde la gracia no hace ruido, pero penetra, como la lluvia que con el tiempo ablanda la tierra reseca. Permanecer en la misericordia, para que perdonar deje de ser un eslogan costoso y se vuelva el ritmo de quien se ha encontrado con aquel que perdona. Puede que nos hayamos preguntado, he intentado, he orado, he ido a la misa, ¿y por qué siguen llegando las tempestades? Permanecer bajo la protección de Dios no significa evitar todas las tormentas, sino tener un refugio cuando se desatan, como el marinero que conoce bien el oleaje furioso, pero está en paz porque el ancla se ha aferrado al fondo. Así nuestra alma, aferrada al Señor, no se quiebra cuando los truenos de la historia sacuden todo. En el Señor aprendemos a discernir qué miedos vienen de la oscuridad y qué temor santo nos conduce de vuelta a Dios. En el Señor aprendemos a alzar la cabeza en medio de la devastación, porque sabemos que el Salvador está cerca. El Evangelio cuenta que habrá señales en el cielo y en la tierra. El sol, la luna, las estrellas, el bramido del mar y de las olas, y los corazones de los hombres desfallecerán de miedo. Esas imágenes no buscan sembrar angustia, sino decirnos que antes de que se manifieste la gloria, lo pasajero será sacudido. Cuando los apoyos en los que nos sostenemos tiemblan, el Señor nos invita a trasladar el apoyo hacia Él. Hay sacudidas que ocurren dentro de una familia
en la relación entre esposos e hijos, en el trabajo, en la salud, y precisamente esas sacudidas nos obligan a preguntarnos: ¿en qué me apoyo? Si la respuesta nos conduce de vuelta a Dios, ya hay una gracia. La palabra de Dios parece querer posar la mano sobre el hombro del cansado y susurrar: no temas, levanta la cabeza. No dejes que el miedo ate tus pies al remordimiento o al rencor. Levanta la cabeza, no para desafiar la vida, sino para ver al que viene. Levántala para reconocer que en medio de las ruinas todavía se abre un camino, que entre el ruido del oleaje aún se escucha un murmullo: estoy aquí. Cuando levantamos la cabeza, el corazón se abre y la paz entra como brisa de la mañana. Cuando levantamos la cabeza, las lágrimas dejan de ser signo de derrota y se convierten en agua que lava los ojos, ayudándonos a ver con mayor claridad el rostro de la misericordia. ¿Recuerdan aquella promesa suave? Cuando estas cosas comiencen a suceder, poneos en pie y alzad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca. La liberación no es un regalo para perfectos, sino un fuego cálido para quien se atreve a volver. Al reconocer nuestra infidelidad, tocamos la fidelidad de Dios. Al confesar nuestra debilidad, abrimos la puerta a su poder sanador. Y al aprender de los errores de los demás, de la historia de Jerusalén, nos hacemos sabios para evitar los caminos gastados que conducen a la ruina. Alguien pregunta: ¿cómo permanecer bajo la protección de Dios en un mundo cambiante? La respuesta está en gestos muy pequeños y perseverantes cada día. Dedicar un momento de silencio a la palabra de Dios, aunque sea breve, pero entero. Cada día elegir una obra buena escondida, sin necesidad de testigos. Cada día ejercitar un gracias y un perdón en su tiempo. Cada día custodiar la pureza del corazón frente a voces que seducen. Esas cosas pequeñas, como piedras bien alineadas, reconstruyen la muralla interior. Cuando la gracia empapa los hábitos, descubrimos que no estamos solos, porque el Señor está cerca, la comunidad está cerca y la paz germina en el corazón. Hermanos y hermanas queridos, aprender de los errores ajenos no es para juzgar, sino para hacernos humildes. Mirar las grietas de la historia no es para desesperar, sino para abrirnos a aquel que puede recomponer todos los fragmentos. Si volvemos con fidelidad, si dejamos que el Señor nos conduzca, hasta las ruinas se convierten en cimiento de un nuevo comienzo. Entonces, la invitación se vuelve clara: no inclinar la cabeza ante el miedo, sino alzarla hacia la misericordia, porque la liberación está muy cerca. Hermanos y hermanas queridos, al oír la invitación a alzar la cabeza, el corazón se despierta con una alegría silenciosa. La redención está cerca. No es una promesa vaga, sino el latido del corazón de Dios que se acerca a nosotros. Esa palabra levanta nuestro rostro, enjuga las lágrimas y enciende una esperanza capaz de mirar más allá del oleaje inmediato. Si muchos tiemblan ante la visión del final, para los que pertenecen al Señor es, en cambio, una cita de encuentro. No caminamos hacia un vacío,
sino hacia unos brazos ya abiertos. Por eso, cuando los signos comiencen a aparecer, no bajamos la mirada, sino que permanecemos de pie, porque el que viene es aquel que nos ama. Alguien se pregunta, hemos esperado durante tantos siglos, ¿por qué el encuentro parece todavía lejano? La fe nos recuerda que cada día que pasa es un día más cercano a ese encuentro. Cada mañana, al abrir los ojos, damos un paso más hacia el Señor. Aunque el Hijo del Hombre venga en gloria, en un momento que tal vez no alcancemos a ver, cada uno tendrá su encuentro propio en el llamado último de su vida. La Iglesia llama a esto el juicio particular, donde nos presentamos ante el rostro del Señor sin equipaje, solo con el corazón y sus elecciones de amor. Pensarlo no es para temer, sino para vivir a la altura de la vocación de hijos, porque el criterio del juicio no son logros ostentosos, sino el amor hecho obediencia a la voluntad de Dios. Se habla mucho del amor según la lógica de nuestro tiempo, y a veces la palabra amar se adelgaza hasta no rozar la cruz ni la obediencia. El discípulo aprende a amar en su maestro. Amar es hacer la voluntad del Padre. Cuando un gesto pequeño se realiza por el Señor, se vuelve extraordinario, como gota de perfume que empapa la tela y deja un aroma duradero. Cuando se ofrece un sacrificio escondido, el cielo sonríe al ver un corazón que responde. San Agustín se atrevió a decir una frase audaz: ama y haz lo que quieras. No es un permiso para la ligereza y la licencia, sino una palabra dirigida a quien se ha dejado sumergir en Dios, de modo que su querer se ha moldeado según el querer de Él. Cuando se ama así, lo que yo quiero es precisamente lo que Dios quiere, y la libertad deja de ser deriva sin rumbo para convertirse en sintonía en la gracia. Alguien añade: conozco a una persona que hace mucho bien, pero aún no reconoce a Dios. La Iglesia enseña que todo bien auténtico brota de Dios, que es amor. A veces uno todavía no sabe nombrar a aquel a quien busca, pero la sed de verdad, la compasión y la gratuidad ya muestran el rayo de luz de Dios circulando en su vida. Una santa filósofa dijo: quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Esto no nos hace sentir superiores, sino que nos invita a la humildad y a la gratitud, y a la vez nos impulsa a vivir de tal modo que el rostro de Dios resulte creíble y amable a los ojos de nuestro tiempo. Si la redención está cerca, ¿cómo vivirla en alegría y no en zozobra? La palabra nos llama a realizar una elección clara ahora, sin demoras. Dejar que el amor lo guíe todo. Ante una decisión pequeña, preguntarnos: ¿qué hace brillar más el nombre del Señor? Frente a quien nos resulta difícil, detenernos un instante para recordar: quiero responder con misericordia, no por impulso. En el cansancio, susurrar: Señor, enséñame a amar como tú amas. Poco a poco, el corazón aprende un nuevo ritmo, el ritmo de amar según la voluntad de Dios. Así, cada día se convierte en un paso hacia el encuentro final, no en el miedo, sino en la paz. La imagen de los mayores, con ojos ya cansados, pero con el corazón luminoso, nos recuerda: cada mañana es un regalo y cada noche
una entrega. No cuentan el tiempo con ansiedad, sino con gratitud. No se aferran al mañana como algo que controlar, sino que lo reciben como gracia. Esa actitud los hace libres ante las buenas o malas noticias, porque todo se vuelve ocasión para amar más. Con esa mirada en nosotros, hasta los dolores se transforman, no desaparecen, pero adquieren un sentido pascual al unirse a la cruz del Señor. Tal vez nos preguntemos, ¿el miedo ante el futuro es señal de poca fe? En realidad, el miedo es una emoción humana y Dios lo sabe. Lo importante es lo que hacemos con ese miedo. ¿Lo convertimos en tierra para la oración o para la queja? ¿Nos empuja a huir o nos conduce a los brazos de Dios? Cuando llevamos el miedo a la oración, se transforma en puerta de confianza. Cuando ofrecemos la inquietud al Señor, el corazón empieza a apoyarse en algo más firme que el vaivén de las emociones. Y poco a poco aprendemos a alzar la cabeza no por nuestra fuerza, sino porque somos sostenidos. Hermanos y hermanas queridos, un día cada uno de nosotros estará ante el rostro del Señor con una pregunta sencilla y decisiva: ¿cómo has amado? Esa pregunta no examina cuánto hemos memorizado, sino cuánto se ha dilatado el corazón para la voluntad de Dios, y porque ese día llegará con certeza. Este día se vuelve precioso, pues es una oportunidad irrepetible para elegir amar. Comencemos por lo cercano. Más paciencia en casa, fidelidad al deber, generosidad con el pobre, pureza en la mirada, sinceridad en la palabra, silencio cuando conviene y voz cuando es necesario. Esas elecciones pequeñas pero firmes se trenzan en una vida que glorifica a Dios. Puestas todas las cosas bajo esta luz, la palabra alzad la cabeza se vuelve una espiritualidad viva. Alzarla para acoger, alzarla para pertenecer, alzarla para esperar. Y así, cuando llegue el atardecer de la vida, descubriremos que ya estamos habituados a mirar hacia el Señor, de modo que el encuentro último no será extraño, sino el regreso largamente esperado. Entonces la alegría ya no será una emoción pasajera, sino un don estable para quienes han amado en la voluntad de Dios. La redención está realmente cerca y eso trae paz al corazón. Hermanos y hermanas queridos, la palabra del libro del Deuteronomio resuena como una elección colocada justo ante la puerta del corazón. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige. Dios no obliga, Él invita. Nos entrega la libertad como una llave y espera que usemos esa llave para abrirnos hacia la luz. Elegir la bendición no es una frase pasajera, sino un modo de vivir perseverante de cada día, en el que el corazón decide estar del lado de Dios, aunque haya que perder, aunque haya que ceder, aunque toque ir a contracorriente del ruido de la multitud. La palabra de Dios nos exhorta de manera muy concreta. Elegir la bendición significa elegir perdonar cuando lo más fácil sería devolver la ofensa. Elegir la bendición es guardar los mandamientos no como un peso legalista, sino como el camino de libertad de los hijos. Elegir la bendición es abrir la boca para alabar cuando los labios aún están salados por las lágrimas. Es dar gracias aunque los resultados no sean los esperados.
Elegir la bendición es ser fiel a la familia, a la promesa del matrimonio, al deber de cada día, aunque la prueba se prolongue. Elegir la bendición es custodiar y grabar la palabra de Dios, para que esa palabra se vuelva una lámpara pequeña que permanece encendida en la noche, levantándonos de los pozos de la tentación. Alguien dirá: tengo miedo de que me consideren débil si no devuelvo exactamente lo mismo. Pero no responder con violencia no es cobardía, es una fuerza purificada en la misericordia. La bendición germina en la decisión de no vengarse, en la mano que se abre para hacer el bien incluso a quien nos ha herido. Al actuar así no pintamos de rosa el mal ni negamos la verdad. Elegimos ponernos del lado de aquel que venció las tinieblas con la cruz. Y precisamente cuando rechazamos pagar con la misma moneda, sentimos encenderse la libertad en el corazón, porque ya no estamos presos de las cadenas del rencor. Elegir la bendición es también elegir la voluntad de Dios por encima del provecho material. Hay decisiones que nos hacen perder una oportunidad de ganar dinero fácil, pero conservan la conciencia limpia. Hay respuestas que nos acarrean malentendidos, incluso burlas de ingenuidad, pero son la respuesta de quien pone el evangelio por encima de los éxitos pasajeros. Dios no deja que la fidelidad sea en vano. Cada sacrificio escondido, cada renuncia silenciosa, cada pequeña perseverancia se entreteje en una corona de paz que el mundo no puede arrebatar. Comprendemos que en medio de una sociedad vertiginosa, de pantallas encendidas día y noche, de invitaciones seductoras que apelan al deseo inmediato, elegir la bendición puede sonar lejano. Sin embargo, justo en este mundo esa elección es aún más bella. Cuando apagamos un contenido nocivo sin que nadie lo sepa, cuando guardamos la pureza de la mirada en medio de tanta exhibición, cuando preferimos una cena sencilla en familia en vez de correr tras 1000 ocupaciones, cuando priorizamos una hora de oración silenciosa por encima de una hora de navegación sin rumbo, estamos eligiendo la bendición con gestos concretos. Y esos gestos, día tras día, van moldeando el rostro del alma. Elegir la bendición no excluye las caídas. Seguimos siendo frágiles, a veces impulsivos. Hay días de agotamiento, pero quien elige la bendición es quien aprende a levantarse más rápido que su derrota. Cada vez que caemos en tentación, corremos al sacramento de la reconciliación para recibir el perdón, para que el corazón sea lavado y vuelva a empezar. Cada vez que una palabra hiriente se nos escapa, pedimos perdón y prometemos corregir nuestra manera de hablar. Cada vez que el corazón se cierra, pedimos al Señor que lo ensanche con su misericordia. Así, elegir la bendición no es un trofeo de impecabilidad, sino un camino de fidelidad donde la gracia es mayor que el pecado y la esperanza más fuerte que el desaliento. La palabra de Dios dice: elige, es decir, elige ahora. No lo pospongas para mañana, ni esperes una ocasión favorable difusa. Elige hoy, en la cocina desordenada, en la oficina bajo presión, en el aula ruidosa, en la habitación silenciosa del hospital. Elige con una mirada amable, con un mensaje que anima, con una renuncia oportuna, con una oración por quien te cuesta. Elige dedicando tiempo a estar con el Señor, abriendo la Biblia y dejando que la palabra te toque, aunque sean solo unos minutos.
pero plenos. Elige memorizando un versículo y repitiéndolo durante el día como un aliento para que te sostenga frente al viento contrario. Cuando una comunidad elige juntos la bendición, la familia se vuelve más cálida, la parroquia se convierte en hogar, el barrio pierde ruido de disputas y gana la risa de la comprensión. Los jóvenes encuentran camino no en las ilusiones, sino en la verdad que libera. Los ancianos hallan consuelo no en la nostalgia, sino en la alegría de entregar la herencia de la fe a los hijos. El enfermo descubre que su dolor puede volverse intercesión por muchos, y quien trabaja duramente halla un sentido nuevo en su labor, al saber que cada gota de sudor puede transformarse en perfume ofrecido a Dios. Hermanos y hermanas queridos, elegir la bendición es elegir permanecer en la presencia del Señor. El primer paso es abrir el corazón. El paso siguiente es perseverar. El último es confiarse. No estamos solos. El Señor está aquí. Su palabra está aquí. La iglesia está aquí. Él mismo, por su palabra, renueva la mente, enciende el valor, ilumina la razón con la luz de la fe. Él fortalece nuestra voluntad débil y lleva la paz a los lugares espesos de preocupación. Cuando elegimos, Él confirma. Cuando caemos, Él nos levanta. Cuando tememos, Él susurra: no temas, yo estoy aquí. Por eso, digamos juntos al Señor con la voz sencilla de los pequeños: Señor, yo elijo la bendición, elijo el perdón en lugar del rencor, elijo la fidelidad en lugar del cambio de corazón, elijo la gratitud en lugar de la queja, elijo tu voluntad en lugar de mis propios cálculos. Y si por estas elecciones debo sufrir pérdidas, ser malentendido o quedar al margen, sigo eligiendo porque creo que la verdadera dicha está en tus manos. Amén